pues ahí les va a aparecer la notificación. Entonces, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es nuestro primer tema de nuestra primera sesión, se conoce como desarrollo de la ganadería en México. ¿Qué es lo que vamos a ver justo en esta presentación? Vamos a ver algunas cosas importantes. Vamos a ver algunos eventos históricos, muchos de ellos incluidos en la prehistoria, que cambiaron la forma en que nosotros vemos y entendemos como humanidad en la relación con los recursos naturales. Una vez que platiquemos de estas cuestiones prehistóricas, de cómo se modificaron estas cuestiones, vamos a ver algo sobre el México prehispánico, que es al menos lo que vamos a ver el día de hoy, y vamos a platicar sobre algunas pues métodos de producción que se tenían en el México prehispánico precolombino antes de la llegada de los españoles. Tal vez nos dé tiempo de hablar un poco sobre este gran evento que fue la conquista de México, que tenemos bien reciente porque fue el 12 de octubre, y vamos a ver algunas cuestiones un poco más de curiosidades, incluyendo por ahí algo del origen de lo que se conoce como la cultura vaquera, ranchera y charra. Entonces, pues vamos a platicar un poquito de todo esto. Para iniciar, pues justamente, qué mejor forma de iniciar hablando de la humanidad, de esta gran época que fue la época prehistórica, y de cómo pues el ser humano, como humanidad, como especie, pues logró hacer algo que es muy importante para muchas de las especies, que fue en primer lugar aumentar sus poblaciones y en segundo lugar pues poder acceder a territorios que en su momento para ellos pues no conocían y no tenían. Como ustedes pueden ver en este mapa que se ve en pantalla, pues habla un poco sobre estas rutas que seguro ya también vieron durante la primaria, secundaria y prepa, de cómo pues la humanidad fue distribuyéndose a través de diferentes zonas hasta llegar a lo que hoy se conoce como América. El centro de origen de esta humanidad o del hombre, como muchos lo llaman, pues se dio directamente en el África Central, ustedes ya lo conocen, hace más o menos 150,000 años. Y a partir de ahí, pues empezó su expansión a través de rutas migratorias hasta llegar a dominar prácticamente todo lo que se considera Europa, Asia y Oceanía, que son básicamente lo que correspondería al viejo continente. Y a partir de hace más o menos aproximadamente 25,000 años antes de Cristo, bueno, 25,000 años antes, pues llegan a lo que actualmente se consideraría América, que sería hace 15,000 años, y a Sudamérica hace 12,000 años. Esto es algo muy importante de mencionar porque a partir de este mapa nosotros podemos pues llegar a algunas conclusiones bastante interesantes. ¿A alguien le llama la atención algo de este mapa? ¿O todo está bien? ¿O no hay nada que les llame la atención? Me llamó la atención en esta parte de África donde dice origen. O sea, desde Ujú. ese punto, ahora sí que podríamos decir, la raza la raza humana se expandió desde aquel punto hasta dirigirse a todos los continentes. Así es, y algo muy importante de mencionar es justamente los tiempos. ¿Cuánto ha pasado desde que, por ejemplo, la humanidad pues se estableció en África? ¿Cuánto ha pasado desde que se estableció en Europa? ¿Y cuánto ha pasado desde que se estableció en América? No sé si se alcanza a ver un poquito bien los datos de los años, pero pues como ustedes pueden ver, por ejemplo, de América, que fueron casi 15,000 años, pues que se comparan 15,000 años hacia los 150,000 años que empezó en África, ¿no? O sea, la distancia en cuestión de años es sumamente abismal, es muy, 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 muy larga, ¿no? O sea, consideren nosotros que como civilización, pues nuestra era se comprende a partir del evento que se conoce como nacimiento de Cristo hasta acá, que son 2021 años, ¿no? Hace 15,000 años llegamos a América, pero hace 150,000 años estábamos en África y hace 40,000 años nosotros estábamos en Europa. Esto es muy importante de mencionar y lo meto ahorita como parte de este discurso, porque cuando llegan los españoles directamente a colonizar a América, este nuevo territorio, pues muchos siempre hacen esas comparaciones, ¿no? Que mientras en América pues estaba fundando Tenochtitlan, pues ya en las Europas ya se estaban formando las universidades como Oxford, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que son cuestiones bien raras, ¿no? Que dicen, pues ¿por qué en América pues nosotros estábamos tan atrasados en comparación como Europa, ¿no? Es mucho, mucho lo que a veces se escucha decir, ¿no? Y la realidad, pues, es que nosotros no es que estuviéramos atrasados, sino que simplemente por la escala temporal, el tiempo que nosotros llevábamos en América como civilización,
pues no se compara en nada con el tiempo que ya tenían civilizaciones europeas, como pudiera ser en ese momento pues la corona española, ¿no? O los ingleses, ¿no? Esto es muy importante de mencionar y lo meto aquí como un pequeño paréntesis. A lo largo de todas estas etapas pues migratorias, se conoce que en la prehistoria, pues estos tres grandes momentos, la época paleolítica, la época neolítica y la edad de los metales. Básicamente la más larga, pues es esta época que se conoce como la época paleolítica, ¿no? Y vean los años, ¿no? Desde hace 3 millones de años hacia hace 10,000 años, ¿no? El paleolítico inferior. Durante esta época, que es la época paleolítica, pues es seguramente lo que ustedes conocen como los primeros hombres o los orígenes de la humanidad, ¿no? Estas personas muchas veces, pues que ya son especies extintas, como pudieran ser los neandertales, otro tipo de poblaciones que dieron origen a la humanidad como actualmente se conoce, y que justamente vivían y pasaban su relación en la naturaleza a través de la caza y de las migraciones. Ellos cazaban y seguían estas rutas de los animales para poder obtener el alimento y para poder establecer sus civilizaciones. Eran civilizaciones que obviamente eran migratorias y que para nada tenían la posibilidad de asentarse. Sin embargo, todo cambió justo en esta época que se conoce como la época neolítica. En esta época neolítica surgen grandes avances que van a permitir a esa humanidad poder sentar las bases de las grandes civilizaciones antiguas que ustedes ya conocen. Civilizaciones como la egipcia, como la griega, que son las que dieron básicamente pues los orígenes a todo lo que nosotros conocemos y que vamos a estar platicando, ¿no? Nosotros no podemos, por ejemplo, hablar de cuestiones de legislación sin basarnos en civilizaciones tan antiguas como pudiera ser Grecia o Roma. ¿A qué cambios me refiero particularmente? A dos muy importantes. El primero, que es el descubrimiento de la agricultura, que se da en esta época neolítica, y el segundo, al descubrimiento de la ganadería. El desarrollo de las prácticas agrícolas y pecuarias son el detonante que van a cambiar que la humanidad pase de ser una especie que es migratoria a ser una especie que poco a poco empiece a sentar las bases de sus civilizaciones. A este evento, a este cambio en las formas de producción, se conocen como revolución neolítica. Y esta es una de las tres grandes revoluciones que vamos a estar viendo pues a lo largo de estas clases, ¿no? Entonces, ahí en su libreta, póngalo, escríbanlo en letras grandes, que esta revolución que se da el desarrollo de las civilizaciones a través de la ganadería y de la agricultura, pues es la revolución neolítica. Y una vez que los primeros seres humanos pues ya estaban asentados y ya tenían estas civilizaciones, cuando ya no se preocupaban por andar cazando, por andar siguiendo a los animales, cuando ya tenían el alimento seguro, cuando ya tenían esta posibilidad de sentarse, de organizarse, de pensar, de desarrollar, de ingeniárselas, es cuando surgen las siguientes edades que se conocen como la edad de los metales, que es la edad de bronce y hierro, que va a dar de nuevo el desarrollo tecnológico para poder seguir avanzando en cuestiones de agricultura y de ganadería, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, doctoras, doctores? ¿No? Recuerden que si tienen duda, pues la pueden anotar aquí directamente en el chat. Si no hay dudas, pues también pueden poner en el chat que no hay dudas, que todo está bien, para yo también ir viendo que todo va bien y que siguen aquí, ¿vale? Entonces les vuelvo a preguntar, doctoras, doctores, ¿alguna duda? Dicen todo bien. Muy Por el bien. momento todo bien. Gracias, gracias. Estos cambios, básicamente la revolución neolítica, pues modificó todo, porque pasamos de tener o de formar, por ejemplo, pues guaridas que fueran temporales, de sufrir justamente, pues que la humanidad pues sufriera siguiendo el alimento, cazando, recolectando, pasó a verse justo como se puede ver un poquito en la imagen que tenemos aquí a la izquierda. Empezó el desarrollo de la agricultura, empezó el desarrollo de la ganadería, la gente ya tenía pues asegurado estas formas de alimentación, hubo desarrollo tecnológico y hubo algo que es muy importante, que es la modificación del paisaje. A partir de este momento, todo lo que ustedes vieron con Rafa que tiene que ver con cuestiones de fragmentación de hábitats, empezó a consolidarse nosotros como especie. Y a partir de aquí empezó otro evento que es muy importante, que es el aumento de las poblaciones humanas. A la gente al tener alimento seguro, al tener
estar protegido de algunos depredadores, pues las poblaciones humanas poco a poco empezaron a crecer. Y los pequeños poblados y las pequeñas colonias poco a poco empezaron a crecer hasta generar las grandes ciudades que ahora pues dan pie a lo que nosotros conocemos como civilizaciones. Sin embargo, pues cosas buenas y cosas malas, ¿no? Cosas malas. El hecho de tener una mayor cantidad de población hacinada en algunos lugares, pues dio pie a que enfermedades que circulaban de manera constante con los humanos, pues ahora se quedaran establecidas y siguieran estos procesos coevolutivos hasta dar las enfermedades que actualmente son propias de la especie, ¿no? Las que ustedes quieran, desde gripa, como pudiera ser influenza, hasta otro tipo de enfermedades como viruela, sarampión, bacterias propias de los alimentos, como pudiera ser E. coli. Muchas de estas especies bacterianas virales, pues también fueron seleccionadas, dadas las condiciones con las cuales nosotros como humanidad, pues fuimos cambiando poco a poco. Y, dato curioso, ¿no? Al estarse civilizando, pues los seres humanos empezaron a seleccionar especies que ellos consideraban de gran valor y empezaron un proceso que es sumamente complicado de definir, que es el proceso de domesticación. ¿A alguien se le ocurre qué características deben de tener estas especies para poder seleccionarlas, reproducirlas y que en algún momento se consideren como especies domésticas? ¿Qué características deberían de tener esas especies? ¿Qué se imaginan? Ilse nos dice dos cosas que son muy importantes y Mariam lo apuntala, ¿no? Esta cuestión de la conducta y temperamento, eso es muy importante, ¿no? Nosotros debemos de utilizar animales que por conducta y temperamento pues sean fáciles y que nos provean ciertas ventajas. Y la domesticación, uno de los ejes de la domesticación es justamente eso. De esos animales que ya traen conductas y temperamentos que nosotros queremos, de esas seleccionar aquellas que todavía nos ayuden más, ¿no? Si yo selecciono, por ejemplo, no sé, vacas y caballos, pues al menos de esas vacas y caballos que yo voy a seleccionar, yo voy a garantizar que las futuras generaciones de esas vacas y caballos, pues al menos no me pateen, ¿no? Y si me pateen, pues hay de dos, ¿no? Que no tengan buen tino y me salve, o que si me pateen que no sea tan fuerte. Esta cuestión de la conducta y del comportamiento es muy importante. Y justamente Brenda, a través del chat, nos comenta de otra cuestión que es todavía más importante, que es la genética. Si yo voy a elegir un grano, pues voy a elegir de las especies que me den más grano. Si voy a elegir a un animal que me dé leche, pues voy a buscar aquellos animales que me den mayor cantidad de leche. Y cuando yo los seleccione y yo los reproduzca a través del tiempo, me voy a garantizar que esa conducta, que es lo que yo quiero, que se llama producción de carne, que se llama producción de leche, que se llama producción de grano, que está dado por la genética, yo haga esta selección para fijar esos caracteres genéticos. Este es el principio básico de la domesticación. Para que un animal nosotros lo consideremos como domesticado, debe de cumplir con estas dos cuestiones. Uno, que se haya modificado su genética, y dos, que el comportamiento de estas especies se haya modificado, ¿vale? Obvio, aquí nosotros quizás lo que tenemos más fresco pues son esta parte de los animales, pero con las plantas también coinciden algunos de estos aspectos. Dada la situación geográfica del país en donde se establecieron, o de la región en donde se establecieron las diferentes culturas, pues fueron las especies que ellos fueron domesticando. Por ejemplo, para la parte de África, en el norte, que sería muy pegados a lo que se considera como Egipto, pues se domesticaron algunos animales que son muy importantes, como los gatos, ¿no? Los michis. Pero pues también se domesticaron algunas plantas que son muy importantes, como puede ser el sorgo o el aceite de palma. Más pegado hacia Europa, se domesticaron especies que son importantes, como puede ser el ganado como tal, el Bos taurus, pero también se domesticaron perros, cabras, borregas, ¿no? También se domesticó algo muy importante, como puede ser el trigo, la avena. Hacia Asia también hubo estos procesos de domesticación hacia estas especies, por ejemplo, de bovinos, que surgen de ahí los bosíndicos que ustedes ya conocen por introducción a la zootecnia, pero pues también se domesticaron de nuevo cerdos, por ejemplo, aves de corral como pudieran ser gallinas, arroz, que es muy importante, hacia la parte
de la India, pues de nuevo, ¿no? Borregos, cabras, cerdos, otra vez, ¿no? Variedades de trigo, avena. Y algo muy importante para América, pues que a veces se dejan de paso, pues son las especies que son domesticadas netamente en América. Como especies animales, se conocen dos especies que realmente fueron como tal domesticados. Es decir, que hayan hecho selección a través de genética y comportamiento. Los primeros son los perros, ustedes ya lo conocen y seguramente les he platicado en sus clases de introducción a la zootecnia y en otras clases, que en América existían al menos 3 razas diferentes de perros, una de ellas que son los xoloscuincles, pero también se domesticaron los guajolotes, que son las especies muy importantes para la parte pues norteamericana, ¿no? Para la parte de Sudamérica también se domesticaron animales y se domesticaron los 3 camellidos que nosotros todavía podíamos encontrar en ese momento en América, que son las llamas, las vicuñas y las alpacas, y que no se les vaya a olvidar, pues estos cuyos o conejillos de indias que les conocen que también se comen. Pero también se domesticaron muchas de las plantas que actualmente se conocen a nivel mundial, ¿no? Desde el aguacate que ustedes ya conocen, hasta frijol, maíz, chile, calabaza, papa, que es muy importante, ¿no? Entonces, vean que a través de las diferentes regiones a donde llegaron los humanos, fueron las especies que generalmente se domesticaron y que estaban obviamente pues adaptadas a las zonas en las que estaban, pues a las que, de las que tuvieron el alcance de poder agarrar a las especies y domesticarlas. No sé si ustedes hayan escuchado este dicho que dice que las grandes civilizaciones surgieron a partir de 3 grandes granos. Para la parte de América, pues este gran grano es el maíz. Para la parte de Europa, África, muy importante, y que es esta parte del trigo, y para la parte de Asia, el arroz. Estos fueron los 3 grandes granos que se domesticaron a nivel mundial y que obviamente basaron de aquí pues, la alimentación para los animales y también para las personas que estaban en contacto con los inicios de la ganadería y de la agricultura. Doctoras, doctores, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? Yo tengo una pequeña duda. Perfecto, Kenia. Rápido, los animales de Sudamérica era alpacas, llamas y ¿cuál es el otro? Vicuña, lo voy a escribir aquí en el chat. Son Vale, gracias. como llamas chiquitas. Ahí ya lo escribí. Se llaman vicuñas. Que son, curiosamente, de la megafauna que existía en América, pues son, creo que actualmente lo que se pudiera considerar como megafauna. Vicuñas y otros depredadores, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, porque justamente cuando nosotros hablamos, por ejemplo, cuando hablemos de los sistemas de producción que tenían en los mexicas, ¿no? O los mayas, pues se van a dar cuenta que todo lo que hablemos pues va a estar alrededor de el maíz, frijol, calabaza y nada de lo que trajeron los españoles, ¿no? Y a partir de aquí, pues ustedes ya pueden darse cuenta qué animales y qué plantas, pues obviamente trajeron los españoles durante estos procesos de conquista. Algo muy importante, doctoras, doctores, de mencionar, pues es que a veces esta relación de los tiempos que tenemos con las civilizaciones europeas, africanas, asiáticas y las civilizaciones que nosotros tenemos aquí en América, pues suena un poquito extraño, ¿no? Pero aquí hay algunas cuestiones, ¿no? Y este es un mapita, bueno, un diagrama que hice hace algunos tiempos, ¿no? Por ejemplo, las civilizaciones mayas, pues se cree que se empezaron a forjar como tal 500 años antes de Cristo, ¿no? Que si lo vemos en tiempo de civilizaciones, pues son civilizaciones realmente nuevas, ¿no? Pero había civilizaciones muy antiguas, como pudieran ser los olmecas, desde hace 1500 de años, antes incluso de que se fundaran, por ejemplo, las civilizaciones griegas como tal, cheque nada más, o la mixteca, ¿no? Muchísimo antes de que formara, por ejemplo, esta cuestión de las civilizaciones griegas. Entonces, nosotros aquí en América ya teníamos civilizaciones muchísimo antes de que obviamente se diera este proceso de conquista a través de los españoles. Vamos a hablar un poco sobre el México prehispánico, sobre algunas características que tenía el México prehispánico y sobre algunos sistemas de producción que ya existían aquí en México y que ustedes se van a dar cuenta que muchos de estos sistemas de producción o que las bases de estos sistemas de producción
No le pude cerrar. Hola jóvenes, ya vine a interrumpir. Cuídense. No le pude cerrar, pero... A ver, No te preocupes. sí. Gracias. Jejeje. Sí, se va a dar cuenta que muchas de las formas de estos sistemas de producción pues se siguen manteniendo en ideales en muchas zonas de la República Mexicana actualmente. ¿A qué voy? ¿Qué características, para que vayan anotando ahí en sus apuntes, tenía la agricultura y la ganadería prehispánica? Uno, como ustedes ya vimos, pues se basaba en el cultivo de estas grandes plantas que fueron domesticadas en esta región. El maíz, el chile, el frijol, el jitomate, pero pues agréguele lo que ustedes quieran, ¿no? Amaranto, aguacate y otras especies de plantas, ¿no? Estos sistemas o estas antiguas civilizaciones tenían bien marcado esta cuestión social jerárquica a través de clanes, ¿no? Que reconocían quiénes eran aliados, que reconocían quiénes no eran aliados, y los que no eran aliados, que estaban sometidos bajo el poder de alguien más, pues tenían que dar el tributo hacia aquellos que estaban gobernando pues, absolutamente toda la región, ¿no? Esto era muy importante porque pues, prácticamente la principal actividad económica que tenían los pueblos prehispánicos cuando llegaron los españoles, pues no era nada más y nada menos que la guerra, ¿no? Ellos basaban la obtención de recursos, obviamente a través de la guerra y de la conquista. Esta actividad económica que se conoce como guerra, que sigue bien vigente hasta nuestras épocas, pues originan que estas continuas batallas pues dependan o tengan que tener mucho alimento para mantener a las poblaciones de las civilizaciones que están dominando, porque una nación, si no tiene gente, no es una nación, ¿no? Necesita tener gente, necesita que esa gente vaya a la escuela, necesita que esa gente se eduque, ya sea en el ámbito militar o social. Entonces, para poder mantener a toda esa gente resguardada y ocupada en sus ocupaciones, valga la redundancia, pues necesita que el alimento llegue a ellos y no que ellos vayan en busca del alimento. Entonces, alrededor de estas grandes civilizaciones pues, prehispánicas que teníamos en México, existían grandes centros de explotación a través de parcelas para la parte agrícola o de zonas de caza para complementar la dieta a través de animales. Esto es muy importante. La dieta de prácticamente la mayoría de las civilizaciones prehispánicas se basaba principalmente en lo que se obtenía a través de estas parcelas de cultivo agrícola. Y lo demás, pues sí lo complementaban con pesca y con caza, pero era muy poco. ¿Vale? Vamos a hablar de algunos sistemas de producción que se tenían en algunas regiones del país. Doctoras, doctores, les presento el primer sistema de producción que vamos a ver el día de hoy, que es un sistema de producción que fue desarrollado y perfeccionado por los mayas. Este sistema de producción se conoce como sistema tumba, roza y quema. Lo pueden ver anotado ahí abajo de la diapositiva. ¿Por qué se llama sistema tumba, roza y quema? Porque al ser un sistema de producción basado en los pueblos mayas, pues recordamos que los pueblos mayas se encontraban en una selva, ¿no? Una selva tropical. ¿Qué era lo que hacían? Cuando a los mayas se les acababan sus sitios de producción porque ya estaban agotados en recursos o porque ya no producían de la misma forma, los mayas se iban a un área nueva de la selva y lo primero que hacían era talar el bosque, tumbaban a los árboles. Por eso el sistema se llama sistema tumba, porque tumbaban a los árboles. Una vez que tumbaban a los árboles, de aquí pues sacaban algunos aspectos que son importantes. Por ejemplo, la madera para poder hacer sus herramientas de trabajo, o la madera para poder hacer sus construcciones, almacenes, por ejemplo, casas, ¿no? Una vez que tumbaban y que quitaban toda la madera que estaba ahí, lo que hacía era la roza. La roza era pues la actividad de ir y cortar todo lo que no habían podido quitar de los árboles, ¿no? Arbustivas, plantas, herbáceas. Y una vez que lo cortaban, lo dejaban secar y una vez que lo secaban, entonces le prendían fuego. Hacían la quema. De ahí el nombre del sistema tumba, porque tumbaban el bosque, roza, porque cortaban todo lo que quedaba, y quema, que es la quema de la vegetación de esta zona. Una vez que ese sitio, pues ya no quedaba más que cenizas de los restos vegetales, entonces las personas ya podían arar la tierra y sembrar lo que ellos quisieran sembrar para tener la producción de alimentos que ellos querían, ¿ok?
¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores, sobre el sistema tumba, roza y quema? Después de la quema, ¿qué era lo que hacía? ¿Ya plantaban? Ujú. Ya hacían la siembra como tal a través del arado. El arado es una técnica agrícola que va a permitir, es un trabajo agrícola antes de la siembra. Entonces es empezar a hacer los surcos, si se van a regar, por ejemplo, y una vez que ya se aró la tierra, que ya se revolvió, que ya está lista para la siembra, entonces ya iban y sembraban directamente lo que ellos querían sembrar, ¿vale? De aquí el nombre del sistema tumba, roza y quema. ¿Alguna otra duda, doctoras, doctores? Danae dice que todo bien, gracias. En lo que se animan, si es que hay dudas, pues comentarles, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado esta cuestión de la quema de los campos agrícolas, ¿no? La gente está muy acostumbrada a, después de sembrar y cosechar, antes de sembrar, volver a quemar lo que quede ahí, ¿no? Y de ahí que haya incendios forestales y que cada año salgan comerciales de Probosque o de Conafor diciendo que si ven un incendio forestal lo reporten, que no quemen sus parcelas agrícolas. Esto era parte de estas cuestiones de quemar para facilitar el trabajo de la siembra. ¿Qué era la roza? La roza era cortar la vegetación que no era árbol, prácticamente arbustivas y herbáceas. ¿Sí, Desiree? Pero ¿para qué sirve quemar? O sea, ¿de dónde sacaron esta idea de ¿De quemar quemar? de quemar antes de pues ya Sí. plantar y todo? Todo tiene un porqué. Cuando vayan en cuarto semestre y si ya tienen prácticas presenciales, van a llevar una materia que se llama forrajes. ¿Qué se necesita para que una planta pueda germinar y pueda crecer? Uno, necesita un sustrato, que en este caso es la tierra como tal, y necesita agua para que pueda germinar. Una vez que la semilla que yo sembré, que puede ser por ejemplo de maíz, ya germinó, pues no solo queda ahí. Yo debo de garantizar que esa planta, pues no tenga competencia para que pueda crecer y pueda absorber todos los nutrientes del suelo. ¿Qué pasa si yo siembro, por ejemplo, como se ve aquí, cuando todavía hay pasto y hay arbustos? Uno, las plantas que existen alrededor, por competencia, pueden dejar que esa semilla no germine. Entonces, pues de lo que yo sembré, a lo mejor solo, si yo siembro 100 semillas, a lo mejor solo 20 germinan. Ese es un efecto. Y el segundo efecto, a lo mejor de esas 20 que ya germinaron, pues las plantas que están ahí, que pueden ser herbáceas o arbustivas, puede que le estén robando nutrientes. Entonces mi planta no va a crecer del tamaño que yo quiero. ¿Sí me explico? El hecho de quemar las plantas que quedan ahí es para garantizar que lo que yo voy a sembrar tenga todas las condiciones favorables para que pueda germinar y para que pueda crecer. Es decir, para yo convertir todo eso que hemos estado platicando en un cultivo. Un cultivo es precisamente un área donde germinaron plantas que yo quiero que germinen. Seguramente han escuchado ese término que se conoce como maleza. Una maleza es aquella planta que yo no sembré, pero que creció y que me puede estar generando problemas porque roba nutrientes o porque no deja crecer a la otra o porque la mata de manera directa, ¿no? Para eso es la quema, para garantizar que el terreno que yo voy a trabajar esté libre y garantizar que mis semillas que yo estoy sembrando puedan crecer y puedan desarrollarse de manera adecuada. No sé si quedó claro, Desiree. Sí, muchas gracias. Y ojo, esto lo hacían, por ejemplo, los mayas sin ayuda de animales, ¿no? Si ustedes van, por ejemplo, a la zona Europa, pues ellos ya trabajaban con caballos de carga, con bueyes, ¿no? Que araban la tierra, ya tenían implementos, pues que los animales ayudaban, ¿no? Posteriormente vamos a ver que esos animales fueron sustituidos por tractores, ¿no? Pero en este momento, para las sociedades mayas y para las sociedades que habían en México, no conocían otra forma de trabajo más que el puro cuerpo, ¿no? Eso es muy importante mencionarlo, porque el hecho de poner el cuerpo para hacer la siembra, pues va acompañado de una serie de rituales y de una cosmovisión justamente relacionada con el trabajo propio de la tierra, ¿no? Un apego netamente a la tierra. Entonces, ese es el primer sistema que nosotros vimos. Otro sistema de producción que viene desde la época precolombina y prehispánica en el país y que fue México
lo que ahora es México, como el punto de perfeccionamiento de ese sistema de producción, es algo que se conoce como milpa, ¿ok? Que seguramente ustedes han escuchado mucho. En la diapositiva anterior decía que una vez que era el sistema tumba, arroz y quema, después se sembraba la milpa. ¿Qué es la milpa? La milpa, por definición, se considera como un policultivo. Lo voy a anotar en el chat. Un policultivo. Poli, que significa mucho, y cultivo, que significa cultivo, ¿no? Muchos cultivos. El sistema milpa es un sistema de policultivo en el cual en una sola parcela, en la misma época del año, se siembran diferentes plantas para que cuando interactúan entre ellas obtengan ciertos beneficios. ¿Ok? ¿Qué plantas pueden interactuar en el sistema milpa y que son las tradicionales del sistema milpa? El maíz, el frijol, la calabaza, el chile y los quelites. Son la base del sistema de producción milpa. Los vuelvo a repetir. Maíz, frijol, calabaza, chile y quelites. ¿Ok? Este sistema de producción basaba o garantizaba que en esa misma parcela a lo largo del tiempo se tuvieran diferentes productos. Por ejemplo, el maíz tarda a veces hasta 6 meses en poder crecer y dar frutos. Si yo vivo de mis tierras, porque yo no puedo ir al súper a comprar mi alimento, pues yo no me puedo esperar hasta 6 meses para poder tener alimento. ¿Qué es lo que yo hago? Siembro plantas que van a estar muchísimo antes y que me van a poder a mí pues tener alimento, como el frijol, como el chile, como la calabaza, como la flor de calabaza, obviamente, ¿no? Esto pues me garantizaba que desde los 2 meses, por ejemplo, que yo ya sembraba mis milpa, yo ya podía recolectar algunas plantas o aprovechar y colectar algunas otras que yo sembré para poder destinarlas hacia mi alimentación. Cuando la gente dice, ¿no? Cuando siempre se están peleando en Facebook, es que México tiene la mejor gastronomía del mundo, ¿no? Y sale por ahí alguien de Latinoamérica o de Europa y dicen, es que todo es lo mismo, ¿no? Todo es maíz con chile y frijol. Y pues sí, ¿y por qué la gastronomía llegó a utilizar esos ingredientes? Porque eran los ingredientes que básicamente nosotros podíamos sembrar y cosechar desde épocas prehispánicas, ¿vale? Entonces ya lo saben, el sistema milpa es un sistema de policultivo que se basa en la interacción de diferentes plantas, entre ellas las más importantes, maíz, frijol, calabaza, chile y quelites. ¿Hasta aquí alguna duda, doctoras, doctores? ¿No? Voy a dar un tiempecito para que escriban en el chat que todo está bien, o si alguien se anima a preguntar, pues de una vez anímense, doctoras, doctores. ¿Puede extender un poco la imagen? Sí, claro. Entonces, a ver, anímense a preguntar. Yo tengo una duda. Adelante, Saúl. Y digo, o sea, obviamente todo esto del sistema de la milpa tuvo que tener sus errores, ¿no? Claro. Y dentro de alguno de todos esos errores, ¿pudo haber un cambio dentro de los mismos alimentos o de las semillas que Sí. provocaba que, por ejemplo, hace, no sé, 15,000 años el maíz y el frijol no podían convivir, pero después de varios errores en milpas, ya pudieron convivir de una buena forma? No sé si me explico. No, bien, bien clarito, ¿no? Aquí, si ustedes se fijan, bueno, más adelante lo van a ver en forrajes, pero existen 2 grandes grupos de alimentos que son bases en toda la alimentación mundial, no solo aquí en el caso específico de las milpas, sino en todo. Una de ellas son las gramíneas, que son todas esas plantas que dan semilla y que dan granos de manera coloquial, ¿no? Que ustedes ya conocen, como arroz, avena, trigo, cebada, maíz, sorgo, triticale. Esas son gramíneas que producen grano. Y hay otro grupo de plantas que también son muy importantes, que son las leguminosas, que son aquellas plantas que generan esta cuestión que se llama vaina, que ustedes también ya conocen, ¿no? Frijol, chícharo, frijol, chícharo, a ver, ayúdenme con más. La soya es una vaina, por ejemplo, muy importante, garbanzo, estas... Ay, se me fue su ¿Las nombre. habas también Las entran habas, ahí? las habas. Todas estas son leguminosas. Una de las características que tienen estas 2 plantas son cómo interactúan entre ellas. Las gramíneas, que son de los granos, ocupan mucho nitrógeno, pero las leguminosas tienen una característica bien importante. Hacen simbiosis
con unas bacterias. En las raíces forman nódulos llenos de bacterias y estas bacterias lo que hacen es fijar nitrógeno en el suelo. Las leguminosas fijan nitrógeno en el suelo. Entonces lo que hace la leguminosa hace su fotosíntesis todo y aparte de todo lo que hace, mete nitrógeno en el suelo. Y una vez que pone el nitrógeno en el suelo, entonces las otras plantas como las gramíneas las aprovechan y de ahí pueden interactuar mejor. Un poco la pregunta que hace Saúl es si a través de estas cuestiones de selección pudo haber modificado algo en algunas de ellas que pudiera adaptarse a obtener otros alimentos. Y la respuesta quizás no está entre la interacción entre plantas, pero sí está en lo que comenta Daniela, en esta relación con algunas cosas como hongos, que puede ser, por ejemplo, el cuitlacoche. Hay especies de maíz que soportan la infección, la infección del cuitlacoche. Entonces ellas pueden seguir engordando incluso el grano, aún estando infectando. Entonces el huitlacoche pues agarra y crece y crece y crece y crece lo más que se pueda, ¿no? Hay plantas de maíz que no son resistentes. Entonces llega el huitlacoche, las infecta y se mueren. Entonces mucha de la selección de la milpa fue precisamente, o de los cambios genéticos que hubo a través de la selección de los maíces, por ejemplo, fue a la resistencia de estas cuestiones. Uno, a la resistencia a hongos, que después en algún momento se dieron cuenta que era comestible, que no hacía daño, y otro, que es algo muy importante, la resistencia a insectos. ¿Qué insectos creen que eran comunes que llegaran a este tipo de milpas? ¿Qué se imaginan? A ver, Saúl, tú que hiciste la pregunta, ¿qué te imaginas? Recuerda y retoma, aquí te doy una pista, pues todo lo que ustedes conocen de gastronomía mexicana. ¿Qué insectos pudieron llegar a las milpas? A ver, Saúl. ¿Los chapulines, tal vez? Así es, justamente los chapulines, que llegan, consumen de las milpas. Entonces, seguramente había maíces que no soportaban la infestación con chapulines. Entonces, pues morían. ¿Y qué hacía la gente? Pues sí, para empezar, si la planta muere porque se infectó por chapulines o por cuitlacoche, pues obvio no va a dar semillas. Entonces, sus semillas ya no se van a sembrar. Pero si hubo otra planta que sí soportó el cuitlacoche, que aparte soportó, por ejemplo, la semilla y que aparte dio mucho grano, pues la gente va a ocupar sus semillas para sembrarlo. Y es así como poco a poco se van generando, no especies, porque no hay un proceso de especiación, pero sí variedades de maíz que ustedes conocen, ¿no? El maíz que es el elotero, el cacahuacintle que tiene el grano muy grande, el maíz palomero que se dieron cuenta que cuando lo freían o calentaba formaban las palomitas de maíz. Entonces, maíz que es para cuitlacoche, actualmente hay siembra comercial que si tú quieres producir cuitlacoche no siembras cualquier maíz, siembras una variedad de maíz que justamente se adapte a la infestación y que te produzca los cuitlacoches grandes, bonitos, bien bonitos, ¿no? Entonces, muy buena pregunta la que hace Saúl, porque justamente a través de este proceso de selección de qué siembro, qué no siembro, qué se echó a perder, qué no se echó a perder, pues es como se van perfeccionando pues las variedades y las técnicas de producción que nosotros pues ya conocemos, ¿vale? ¿Alguna otra duda de esta parte y de esta imagen? Doctoras, doctores, Saúl, no sé si respondí a tu pregunta o le di como mucha vuelta. Sí, muchas gracias. De nada, de nada. No sé si hay otra pregunta. Un poco respondiendo a la pregunta de Daniela de cómo sabemos si algo que nos come nos hace daño, pues la respuesta más fácil es ver al compadre. Si el compadre come algo y a nosotros no nos hace daño, pues ya le hicimos, ¿no? Si él come y se muere, pues tengan por seguridad que nosotros no lo vamos a comer. Y esto es algo bien curioso, porque seguramente han escuchado estos dichos, de que no puedes comer sandía en la noche porque es muy fría, no puedes comer sandía cuando estás crudo porque te hace daño y te puedes morir, no puedes cortarte el cabello después de que comiste. Muchas de estas relaciones y cuestiones que se tienen con relación a la comida, pues surgen a partir de esta cuestión de observación. Si alguien de alrededor de repente está comiendo sandía y estaba bien borracho y se muere en la noche, pues tengan por seguro que yo jamás en la vida voy a volver a comer sandía cuando esté tomando. ¿Por qué? Por si las moscas, ¿no? Y es así como se perpetúan estas cuestiones culturales. ¿Alguna duda, doctoras, doctores? ¿No? Vale. Si no hay más dudas, nosotros vimos ahorita dos sistemas de producción. Si es cierto, la de la sandía, no, créanme. Yo he estado bien crudo comiendo sandía y no pasa absolutamente nada. No le teman al éxito.
Como veíamos hace rato, pues tenemos dos sistemas de producción. Y estos dos sistemas de producción, el sistema tumba, rosa y quema y el sistema milpa, perfectamente se pueden combinar. Entonces, lo que vemos aquí es un poco el manejo que se hacía en los pueblos mayas. Llegaban, por ejemplo, hacían la quema. ¿Y qué obtenían de la quema? Pues se obtenía, por ejemplo, carbón, ¿no? Que se utilizaba, por ejemplo, para mantener las hogueras, para quemar el incienso, que era muy importante, para estas cuestiones de los baños de temazcal, que es también sumamente importante. Posteriormente, una vez que ya estaba quemado, pues ya se establecía lo que es lo de la milpa, que ya conocemos, y podemos ver que se podían obtener diversas hierbas. Aquí me gustaría hacer un paréntesis muy grande. ¿Todos tienen claro qué es un quelite? Vuelvo a preguntar, ¿saben qué es un quelite? Dice No, yo Carita, nunca lo había oído. no. Ya ven y no preguntan. Dicen, no, carita triste. Está bien. ¿Alguien sabe ejemplos de quelites? Rubén Mendoza dice que sí. Oye, Rubén, dinos un quelite que conozcas. Bueno, yo lo conozco porque luego lo hacen aquí en mi casa. Y Ujú. es como una planta con muchas ramas, como se ven como si fueran como pelitos chiquititos. Ok, Y es ok. y es larga y está así, todo ese como palito tiene esa como estructura. Ok, ok. Es prácticamente como una hierba que si tú la ves en la banqueta ni siquiera pensarías que se comía. Creo que Jessica había levantado un poquito la mano, entonces no sé si quiera darnos ejemplos de quelites. Si se acuerdan, por ejemplo, de alguien. Es más, si están ahí en casa de sus mamás, o de sus papás, o de sus familiares, o hay alguien cerca que cocine, pregúntenle rápido qué es un quelite. Si conoce algunos ejemplos de quelites, a ver qué les dice. Entonces, voy a dejar aquí la pregunta en un momento para que pregunten ahí en sus casas, a ver si conocen alguno que ellos preparen. Entonces, vamos a ver que justo cuando se hacía este sistema tumba, rosa y quema, pues se obtenía el carbón, se obtenían un buen de hierbas que nosotros conocemos como quelites y se empezaban a obtener pues algunos productos que vimos de la milpa, ¿no? Como maíz, frijol, chile, jitomate, ¿no? Pero esto va más allá, esas son las plantas clave. Dependiendo de la región, pues se podían sembrar otras cuestiones, como pudieran ser las papas, como pudiera ser la yuca, por ejemplo, ¿no? Y algo muy importante, como las milpas son centros que tienen gran variedad de plantas, pues atraen a muchos animales, como lo veíamos hace rato, como los chapulines, pues también atraen polinizadores, y obviamente si hay insectos, van a llegar aves y otros animales que se alimenten de esos insectos. Entonces, era muy común que dentro de la milpa, pues también se cazaran para consumo, pues algunas aves, víboras, incluso algunos roedores que son netamente de campo, ¿no? Conforme iba madurando ya Jessica puso algunos ejemplos, la respuesta es sí, pero ahorita lo retomamos. Como iban madurando estos milpas, pues generalmente alrededor de estos terrenos, pues se aprovechaba para sembrar algunos árboles que eran de importancia, como árboles frutales. Entonces, alrededor de las milpas que ya tenían gran tiempo, pues se podían encontrar frutos como el aguacate, el plátano, papaya, chirimoya, todas las frutas de temporada que ustedes conocen que son mexicanas, como la guayaba, maíz, más hacia el centro como el tejocote, ¿no? Entonces, conforme iba madurando el sistema, pues ustedes pueden ver que los árboles iban creciendo, las milpas iban respondiendo, pero era lógico pensar que iba a llegar un momento en que el suelo ya no iba a dar la misma productividad hacia la milpa. ¿Qué pasaba entonces? Pues los mayas abandonaban esa zona, dejaban a los árboles frutales y dejaban que la vegetación propia de la zona empezara a crecer. Y es ahí cuando después de un tiempo, pues la selva se volvía a regenerar. Entonces, siempre había este movimiento de ocupación y de descanso. Ocupación y de descanso. Cuando los mayas volvían a regresar a esa zona, pues de nuevo volvían a tumbar algunos árboles, quizás ya dejaban los frutales, quemaban y volvían a establecer la milpa, ¿no? Este proceso, pues obviamente lo vemos aquí rápido, pero pues tardaba muchísimos años en concluir. Entonces, un poco a qué me refiero con quelites. Dice Jessica, ejemplos como quelites podrían ser el guasote y el pápalo. Sí. Ejemplos de quelites pueden ser guasontle, pápalo, como ya lo decían. Danae dice el quelite cenizo, nabo. Ustedes han visto en las taquerías, por ejemplo, en esos puestos de tacos
de suadero, que son los que son bien buenos porque tienen el foco bien cochambroso, los saleritos de jitomate rojos ya todos con cochambre y el perrito al lado. No sé si han visto que a veces en esos tacos, a la mitad de la barra, pues ponen un florero que tiene como hierbas, o a veces están atrás de los taqueros. Esas hierbas son justamente esos quelites, que seguramente, como lo dice Anae, pues ser quelite cenizo o otro tipo de quelite, pápalo, por ejemplo, o el pápalo quelite, que es otra especie. Pero hay otros quelites que ustedes seguramente conocen. ¿Se han escuchado hablar del cilantro? ¿Han escuchado hablar del epazote? ¿Han escuchado hablar del que no es cilantro y epazote, que es el perejil? Sí, dicen que sí, ¿no? ¿Han escuchado hablar de los guasontles, por ejemplo, cuando se hacen en Navidad? Ahí habían puesto, amo el cilantro, dice. Habían puesto otros ejemplos como las verdolagas, seguramente han comido verdolagas, los chepiles, que son famosos, ubican el amaranto es un quelite. Todas esas hierbas que muchas veces son de temporada y que complementan muchas veces la gastronomía mexicana, en términos generales se conoce como quelites. Hay una infografía muy padre de la Conavia de los quelites, pues se las voy a dejar en el Edmodo para que ustedes los puedan conocer. Los romeros cuentan como quelite, por supuesto. Los romeritos son quelites. Obviamente actualmente pues ya hay campos que siembran puro quelite, pero antes era basado en las puras recolección. Por eso tienen esta relación bien temporal. Cuando es Semana Santa y no se puede comer carne, pues ¿qué es lo que se come? Quelites, ¿no? Se comen los romeritos, ¿no? Con estas tortitas de camarón. ¿Por qué en romeritos? Pues porque es época de lluvias, es cuando está lloviendo, es cuando nacen de las milpas. Esta relación de por qué se consume a veces en la época del año ciertos platillos tiene que ver con este ciclo de la milpa que aún en el México y en todo el México se sigue preservando y se sigue perpetuando, ¿no? Dice Alan que recomienda los tacos de suaperro con pápalo. Sí, los de barbacoa con pápalo. Algún día que tengan la oportunidad, prueben poquitos y van a ver que es otro mundo. Pura proteína, como dicen por ahí. Entonces, creo que es muy mala idea hablar de comida a las 3:33 de la tarde, pero pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Estos sistemas que les he estado platicando, pues estaban, pues la milpa realmente se ocupó absolutamente en todo el territorio de México que podemos decir ahorita, ¿no? Pero había ciertas particularidades y una de esas ciertas particularidades es lo que hoy se conoce como la capital de los Estados Unidos mexicanos, que es la Ciudad de México, que antes de ser capital de la ciudad, antes de ser la capital, pues fue un distrito federal. Antes de ser distrito federal fue la capital de la colonia durante el virreinato, y antes de ser la capital durante el virreinato fue la capital mexica, conocida como México Tenochtitlan. ¿Qué característica tenía México Tenochtitlan? Como ustedes pueden ver aquí en la imagen, pues que estábamos rodeados prácticamente de puro lago, ¿no? Ustedes ya se saben esa historia, ¿no? De cómo los mexicas llegaron caminando bajo esa pues leyenda de que tenían que sentar su capital en el lugar donde había una águila parada sobre un nopal devorando una serpiente, que curiosamente fue a la mitad del lago, y que, pues si actualmente lo vemos, comparado con este mapa del metro, donde las zonas que eran el lago, pues se van a dar cuenta, ¿no? Vean ahí por qué estación del metro viven, si es que viven en la Ciudad de México, y si se inunda su calle cuando hay época de lluvias, pues ya van a saber por qué. Pero esta necesidad de comunicar y de cultivar alimento a través en el lago fue algo sumamente importante y fue parte y sentó las bases de un desarrollo muy tecnológico, que es algo que todavía nosotros tenemos en la actualidad. Y que seguramente cuando hablamos técnica de producción que se encuentra en el lago, que se encuentra en la Ciudad de México, ustedes ya están imaginando de qué sistema de producción me refiero. Sí saben cuál es, ¿no? A ver, escríbanlo en el chat, a ver si es cierto que empiezan a saber de cuál estoy hablando. Si no, les voy a poner una imagen. ¿Ven ahí dice chinampas? Sí. Las chinampas, doctoras, doctores, muchas gracias, Carlos, es este sistema de producción que estamos hablando y que es uno de los mejores sistemas de producción que dan, pues, cuenta propia y dan fe de los avances tecnológicos y de ingeniería que se tenían en México Tenochtitlan en ese momento. Ustedes no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, pero pues recordarles que el lago de Texcoco era un lago salado.
Y muchos se preguntarán, pues, ¿cómo entonces le hacían para tomar agua dulce de este lago que estaba rodeando a la ciudad? Bueno, pues resulta que por esos entonces se hicieron algunas represas como parte de la ingeniería que justamente capturaban el agua dulce que venía a través de esos ríos que están ahí. Si se alcanzan a ver los ríos, ¿no? Hicieron un sistema de represas y de acueductos que llevaban esa agua dulce directamente hacia las zonas de México-Tenochtitlan. Y México-Tenochtitlan tenía 3 calzadas muy importantes, que seguramente ustedes ya conocen aquí y que seguramente conocen porque son parte de la Ciudad de México. Una de ellas pues es la calzada de Iztapalapa, que proviene desde esos entonces. Ahora bien, ¿cómo hacían para poder cultivar alrededor del lago? Pues ellos se las ingeniaron para establecer este sistema que se conoce como chinampas. Por definición, las chinampas se pudieran considerar como islas artificiales con fines agrícolas. Estas chinampas, como ustedes pueden ver, pues eran en estas chinampas en donde se hacía prácticamente todo el cultivo del alimento que iba a ir hacia la capital de México, Tenochtitlan. ¿Ok? Como ustedes pueden ver en la imagen y si han tenido oportunidad de ir a Xochimilco, se van a dar cuenta que alrededor de estas islas pues están rodeadas de árboles. Y ustedes dirán, pues qué curioso, ¿no? Que haya árboles, pero todo tiene un porqué. Cabe mencionar que pues, la ganadería para estos momentos pues era una ganadería muy pobre, puesto que el número de animales domesticados pues estaba bien bajito y bien reducido. Esto es como se considera la chinampa en el agroecosistema tradicional. Lo que hacían en ese momento pues era crear pequeñas balsas que a través de postes y maderas delimitaban. Una vez que hacían ese cuadrito, sacaban agua de los zapancles, que son los canales que ustedes ven ahí, sacaban el lodo y el lodo pues lo vaciaban directamente en esa balsita que ellos habían creado. Una vez que ya tenían la balsita con el lodo, sembraban alrededor unos árboles que son muy importantes para estas cuestiones, que se conocen como aguejotes, que creo que por aquí lo dice. Ahí están los aguejotes. Sembraban los árboles. ¿Cuál era la intención de sembrar estos árboles? Que conforme vaya pasando el tiempo, pues estos árboles crecieran y sus raíces fijaran esa balsa que en su momento habían creado y que habían cubierto con el lodo del lago. Una vez que ya estaba cubierto con el lodo, entonces ya empezaba este proceso de siembra directamente dentro de las chinampas y con el paso del tiempo, pues ese lodo ya no era lodo, ¿no? Poco a poco se va convirtiendo en terreno agrícola que pues tiene muchas características muy importantes, ¿no? Y que obviamente al estar rodeado del lago, pues no necesitaba propiamente de un riego como tal, porque la misma chinampa mantenía húmedo ese suelo, ¿vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Seguros? Todo bien. Todo bien. Todo bien. Dice Ilse y Cristian. Alan dice que no tiene dudas. Ok, Saúl, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño respiro. Hemos visto un poco de esta cuestión como prehispánica, ¿no? Un poco de recapitulación. Vimos que en la época prehispánica, pues los hombres se basaban en esta cuestión de cazar y recolectar. Que el primer gran evento que permitió, pues, sentar las bases de la ganadería y la agricultura fue este momento que se conoce como Revolución Neolítica. ¿Ok? Una vez que se establecieron, hicieron actividades agrícolas ganaderas, pues cada pueblo desarrolló sus propias estrategias de producción. ¿Cómo? Pues agarrando los elementos del ecosistema que tenían, de ahí la domesticación de los animales. Una vez que ellos tenían las civilizaciones ya formadas, pues establecieron sus propios sistemas de gobierno y obviamente pues todo un sistema que permitía a las sociedades pues mantener. Hay muchas cosas que me gustaría profundizar, pero por cuestión de tiempo no lo voy a hacer. Por ejemplo, nosotros veíamos que para la parte de Europa, pues uno de las razas o de los animales domesticados, pues eran las cabras y los borregos, ¿no? Esto tiene estrecha relación, por ejemplo, con mitología como puede ser la mitología griega o la mitología romana, ¿no? Ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando se fundó Grecia, pues quien amamantó, se me fue su nombre, a los fundadores de Grecia, pues fue una cabra, ¿no? Llamada Amaltea. Si nos vamos hacia la India y vemos que una de las especies domesticadas fueron los bovinos, pues que no nos sorprenda, ¿no? Que actualmente pues, los bovinos para algunas religiones sigan siendo animales sagrados, ¿no?
si vamos hasta esta parte de Mesoamérica, donde la parte agrícola era más importante, pues que no nos sorprenda, ¿no? Que de esta pues cuestión social y religiosa que dice, ¿no? Que nosotros somos hechos a base de maíz, pues que tampoco nos sorprenda, ¿no? A la parte de Egipto, ¿no? Donde muchos de las cuestiones religiosas eran basadas en los animales que tenían, en las garzas, por ejemplo, ¿no? En los chacales, en los gatos, que también son muy importantes por esa cuestión. Entonces, fíjense cómo justamente esta relación que nosotros tenemos con la ganadería y con la agricultura, pues no solo nosotros moldeamos a la agricultura y a la ganadería, sino que la ganadería y la agricultura también nos moldeó de cierta forma y ha perpetuado estas cuestiones sociales, culturales y religiosas que nos dictan a nosotros la forma en cómo nos relacionamos con los ecosistemas y con el medio ambiente, ¿vale? Este era el paréntesis que quería hacer un poco aquí. Posterior a esto, pues obviamente las civilizaciones, bueno, fuera que cada uno se desarrollara a su propio tiempo, ¿no? Pues realmente no pasó así. Muchas de estas civilizaciones, incluyendo las de Mesoamérica, como veíamos, pues se basaban directamente en la guerra y la conquista, ¿no? Guerrear iba a decir, conquistar a una tierra no solo me permitía a mí tener recursos naturales que en mi ecosistema no tengo, sino que me permitía tener gente y me permitía tener conocimiento que yo puedo incorporar a mi propia civilización. Esto es muy importante. En el México, cuando nosotros hablamos de historia de México, si nos vamos a los libros de primaria y secundaria, pues vamos a ver que hay un buen de épocas, ¿no? Está el México prehispánico, que es el México preclásico, que era lo que platicábamos de las primeras civilizaciones, como la Olmeca o los mexicas. El México clásico, que es cuando ya están las civilizaciones grandes, como las que conocemos, el posclásico, cuando ya está bien consolidada México Tenochtitlan, cuando está bien consolidado y ya, creo que ya hasta se ven muertos los mayas. Posteriormente viene la época de la conquista. Una vez que se conquista viene la época de la colonia o del México virreinal. Después surge el movimiento independentista de México. Vivimos un estado, un pequeño rato como estado liberal, que es ahí cuando aparece Benito Juárez. Posteriormente llega el porfiriato, la gente se cansa, se genera la Revolución Mexicana. Una vez que se genera la Revolución Mexicana, se consolida la época que se conoce como cardenismo, vienen los gobiernos posrevolucionarios, se consolida el PRI, y después estamos en la 4T. Este es básicamente el resumen chiquito de lo que vamos a ver en los próximos minutos y en la siguiente clase. Antes de pasar a esta cuestión, de nuevo, doctoras, doctores, ¿hay alguna pregunta o comentario? No, todo bien. Todo bien, gracias. Muchísimas gracias a Todo muy ustedes. bien, muchas gracias. Gracias, dice Zoé, ¿todo bien? Entonces, vamos a platicar un poquito de la conquista. Ustedes, más que nadie, pues ya tienen conocimiento de qué es lo que pasó en la conquista. Entonces, no sé si alguien que lo tenga todavía más presente quisiera hacer un pequeño resumen de lo que nosotros conocemos como la época de la conquista en México. Ayer, no es por apantallar, pero ayer en el grupo de los miércoles hicieron un buen resumen. Entonces, ¿quién me dice algo de lo que se acuerda de la conquista? Con confianza. Todos recuerdan algo, pero a ver, vamos a ver quién se anima. ¿Quién es el primero? Dice César Palacios que él se anima. Adelante, César. Y está Ilse, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice Elsa y ya después vemos si Ilse tiene otros datos. Entonces, empezamos contigo, César. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo de lo que recuerdo de la conquista Uh-huh. es que fue uno de los eventos históricos más importantes aquí en México, Así es. ya que fue la caída del Imperio Azteca. Uh-huh. Y bueno, fue ocurrido entre 1517 y 1521, desde la llegada de los españoles, ahora sí que a las costas de los pueblos aquí en México, que si mal no recuerdo llegaron aquí al pueblo maya. Y pues, bueno, cayó en manos de Hernán Cortés y con los aliados que tuvo indígenas, porque Hernán Cortés cuando quiso conquistar a los aztecas, el imperio azteca era pues bastante grande, entonces se tuvo que aliar con otros pueblos para poder derrotar al imperio azteca. Así es. Bueno, ¿qué más puedo decir? Pues creo que las primeras expediciones que hubo aquí fueron por
Francisco Hernández de Córdoba, me parece, y Juan de Grijalva. Y fueron de las primeras veces que se pudieron llegar aquí, digamos, a México. Ok. También, bueno, hubo mucha historia detrás de todo ello, por ejemplo, como lo fueron los grandes tlatoanis. Si mal no recuerdo, fue Moctezuma, no me acuerdo del otro, y Cuauhtémoc, que fue el último, que creo que es con el fue el último. más conocido y que creo que tiene mayor historia. Sí. Entonces, vamos a dejarle por ahí, César. A ver, Ilse, ¿quisieras agregar o desmentir a...? Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo lo que me acuerdo de la conquista es que fue por Hernán Cortés, creo que sí. En la fecha sí me la sé, fue el 13 de agosto de 1521, porque esta pregunta viene en el comité. ¿Qué más? Se hicieron alianzas con los tlaxcaltecas. Ahí, bueno, tuvo mucho que ver las creencias que teníamos nosotros, como los dioses, la mitología, y estábamos en desventaja por las armas que ellos traían y por los conocimientos como más salvajes de ellos. Y creo que ya puedo agregar eso. Ok, perfecto, perfecto. A ver, Jessica también levantó la mano. Hola, sí los escucho bien. Pues igual como agregando lo de la conquista, la entrada de Hernán Cortés fue más fácil porque en la cultura se creía que era el regreso de Quetzalcóatl. Entonces, como tenía una apariencia diferente a las de ellos, o sea, como cabello rubio, ojos de color y así, creían que ya era la llegada del dios que estaban esperando. Entonces, pues los recibieron con atenciones, les regalaban, bueno, cosas que tenían de ellos de riqueza y así. Entonces, pues eso fue lo que les llamó la atención más a ellos, como para decir, este es un buen lugar que, pues, que saquear, ¿no? Entonces, con la conquista fue que llegó también el que le empezaran a quitar su religión politeísta a los mexicas y les empezaron a inculcar la religión que ellos tenían, junto con empezarles a enseñar el español. Y en las escuelas también se metió. Y pues lo más feo, ¿no?, que fue que empezaron a convertir a los indígenas en esclavos y todo eso llegó junto con la conquista. Así es. Y creo que sí. Muy buen resumen por parte de las y los tres. Entonces sí, como dicen, hay que ponernos también un poquito en contexto durante la época pues de lo que fue la conquista. Ya todos recuerdan esa historia de cómo Cristóbal Colón quería descubrir una nueva ruta hacia las Américas. Por accidente llegó a unas islas que posteriormente pues fue conocido o es parte de lo que sería Cuba. Y a partir pues de la parte de la corona española, pues había ese intento ya de conquistar. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a México, pues justamente llega ya con una expedición con hombres y justamente con esta cuestión de reclamar y pues de conquistar, básicamente, ¿no? Y como bien decían, fue bien raro, bien raro y bien curioso, porque justamente los mexicas, especialmente pues en ese momento el tlatoani que era Moctezuma, pues cuando ven a Hernán Cortés llegar, pues piensan que es justamente el regreso de Quetzalcóatl, ¿no? Basándose en una leyenda que decía que él iba a regresar y que iba a regresar del lado del oriente, entrando básicamente, si mal no me recuerdo, por la parte de Veracruz. Entonces cuando Hernán Cortés llega, pues prácticamente lo reciben como Dios, como bien decía, ¿no? Y llega y se instala directamente en México Tenochtitlan, de hecho le ofrecen un palacio para quedarse todo, y ya que estaba dentro de la ciudad, Hernán Cortés decide tomar como prisionero al Tlatoani, que en ese momento era Moctezuma, y empieza una batalla. Entonces empieza a haber una gran batalla. Obviamente, pues los mexicas que estaban aquí alrededor de Tenochtitlan, pues les dan la vuelta bastante bonito. Él sale herido y salen corriendo y huyendo. Y seguramente han escuchado esta cuestión del árbol de la noche triste, ¿no? Que es cuando Hernán Cortés pierde la primera batalla. Lo que hace Hernán Cortés es replegarse. Entonces se dirige más hacia el oriente y decide en algún momento pues aliarse, conquistar algunos pueblos más pequeños. Él se da cuenta que estos pueblos pequeños pues estaban en constante guerra o ya querían un poco independizarse del gobierno mexica y regresa en un futuro, obviamente ya con más
con más adeptos, muchos de ellos pues pueblos indígenas, y sitúan a la ciudad de Tenochtitlan. Recuerdan que estaba en el lago. Entonces, pues realmente fue hasta cierto punto sencillo, por así decirlo, porque lo que hicieron Hernán Cortés y los demás fue simplemente cerrar las rutas y las calzadas. Entonces sitiaron Tenochtitlan, pues dejaron que prácticamente pues, no entrara alimento, no entrara agua, y fue así como en algún momento logran entrar. Moctezuma, como todavía tenía la idea de que pudiera ser Quetzalcóatl, al final creo que también fue apedreado en algún momento, justo cuando Hernán Cortés fue cuando lo corren la primera vez, y es cuando deciden volver a nombrar a alguien más. En ese momento pues fue Cuauhtémoc, ¿no? Hernán Cortés regresa, hace como tal la conquista, somete a los demás, y es ahí en ese momento cuando empieza el proceso netamente de conquista. Deja a alguno de sus generales a cargo de la Ciudad de México, y los chismes cuentan que él recibe una noticia de que a partir desde España había el interés de él regresarlo. Él, al haber tenido conocimiento pues, de toda la riqueza cultural, económica que puede tener México, Tenochtitlan, pues no decide irse. Él se va y deja gente encargada aquí en Tenochtitlan. Él se va justamente a ver a los demás, a su otro grupo de españoles, los convence de unirse y regresa con más hombres. Pero, oh, sorpresa, cuando regresa pues, se da cuenta de que la situación ha cambiado un buen. Aquí también me gustaría hacer un paréntesis. Recuerden que al final de cuentas hay una frase que dice que la historia siempre está escrita por los vencedores, entonces mucho de lo que se conoce por parte de la época de la conquista pues es a partir de relatorias y cartas de comunicación que tenía Hernán Cortés con la corona española y de otros de sus allegados que estaban en las expediciones. Cuando llega Hernán Cortés de regreso, se da cuenta que ya hubo problemas, y estos problemas fue matanza de gente. Muchos decían que ya que estaban pues dominados, digámoslo así, la gente mexica, en México, de Tenochtitlan, ellos estaban preparando justamente para una festividad religiosa, pero que los españoles que estaban a cargo pues tomaron los indicios de esta organización como una rebelión, y fue cuando empezaron a hacer la matanza de gente directamente dentro de esa festividad. Entonces mataron mujeres, niños y todo, ¿no? Y es aquí cuando ya propiamente se consolida la conquista de México. La corona española ya reconoce a México como en su momento como parte de la colonia, y convencen a los reyes de España, obviamente, de aportar militarmente más personas y más insumos para lograr la conquista pues completa, por así decirlo, ¿no? Que es importante mencionar, como bien lo decían hace un momento, de manera pues más filosófica se menciona que hubo 3 grandes conquistas. La primera conquista basada en el territorio, que es la que les platiqué ahorita. La segunda conquista, que es la que están poniendo en el chat, que es en relación a la cuestión politeísta y a la imposición de la religión católica como religión única, que sería una conquista religiosa. Y la tercera conquista, que sería una conquista social, es decir, instaurar la forma de gobierno que traían desde España hasta aquí en México. Bueno, a lo que posteriormente sería México. Entonces, una vez que se consolidó la conquista, Hernán Cortés pues ya pudo empezar a traer algunas cosas de España y gente, y trajo muchas cosas. ¿Cuál de ustedes creen que fue la primera especie doméstica que llegó aquí a México, a las costas mexicanas? Daniel Nava alza la mano y nos dice, a ver, ¿cuál fue? Daniela, te dije Daniel. Daniela Nava alza la mano, a ver. ¿Cuál fue la primera especie que llegó? Dice Daniela Nava que el caballo. ¿Están poniendo con los caballos? La respuesta es que no. A ver, ¿quién más? Si no es el caballo, ¿quién? Ajá. Yo pensaría que serían las aves como las gallinas o algo así. No. Piensen en un ¿Cerdo? animal, el cerdo. Muy bien, fue el cerdo. El cerdo. Los españoles, obviamente, por este tipo de expediciones necesitaban llevar ganado para alimentarse. No las gallinas, porque las gallinas tenían el mismo problema que los rumiantes, necesitaban alimentarse de granos. Y entonces en el barco, o yo cargo granos que yo me voy a comer, o cargo granos que voy a alimentar a los demás. Entonces traían cerdos, justamente para poderse alimentar pues de los restos que los españoles no podían
bueno, que en vez de tirarlos a la basura o al mar, pues obviamente se lavan a los cerdos. Entonces se reconoce que a América y a las costas mexicanas el primer animal que llegó fue precisamente el cerdo. Y después del cerdo, entonces sí, llegaron lo que ustedes decían, principalmente los caballos. Los caballos eran muy importantes no solo porque les permitían a los españoles ser animales de carga, como lo pueden ver aquí en la imagen, sino porque les permitía tener ese control sobre los indígenas por el tipo de armamento al que ellos estaban acostumbrados. O sea, prácticamente todo lo que tiene que ver con caballerizo. ¿Ok? Y una vez que Hernán Cortés se instala ya prácticamente como a cargo de todo lo que sería México Tenochtitlan, pues él se sorprende justamente lo que platicábamos hace rato, ¿no? De que muchas de las civilizaciones que se encontraban sometidas al dominio mexica, pues siguen llevando los tributos, ¿no? Porque lo reconocen a él como el líder, por así decirlo. Entonces él se sorprende de lo fácil que fue, entre comillas, pues para él recibir e ir dominando pues las otras civilizaciones que se encontraban alrededor. Hay por ahí algunos apuntes y algunos historiadores que dicen que el primer ganadero que tuvimos aquí en México fue precisamente Hernán Cortés, porque a Hernán Cortés le gustaba la cría de cerdos. Entonces él, el primer rancho que podemos decir que se tuvo con cerdos fue precisamente de Hernán Cortés. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, doctoras, doctores? ¿No? ¿Se sorprendieron ¿Me con los podría datos? repetir eso último, por favor? Sí. Algunos historiadores dicen que el primer ganadero que tuvo México como tal fue Hernán Cortés, porque él se dedicaba a la cría de cerdos y él en su tiempo libre criaba cerdos. Como los españoles ya traían bien dominada esta cuestión de las colonias, del pago de impuestos y todo, entonces traían bien establecido en su forma de ser lo del registro. Entonces se sabe con exactitud cuántos animales llegaron a México, de dónde salieron y quiénes eran los dueños. Entonces está bien documentado qué animales domésticos europeos llegaron aquí a México. Ahora bien, aquí estamos hablando pues de animales y de cosas que trajeron los españoles, pero por ahí en el chat habían puesto otra cosa que justamente también trajeron los españoles. ¿Se acuerdan qué fue? ¿Qué otra cosa? La viruela. Trajeron enfermedades. Entonces, muchas enfermedades que trajeron no se conocían aquí en América. Al final de cuentas, si lo quieren ver desde este enfoque pues, ecológico, tanto los españoles como sus animales domésticos sirvieron de especies invasoras que trajeron enfermedades desconocidas aquí y que la gente no estaba acostumbrada. Ellos sí. Entonces, mucho de esta cuestión que mermó la población indígena, pues no solo fue la matanza que se realizó, sino por las enfermedades. Entonces, pues a final de cuentas los pueblos indígenas, bueno, los pueblos originarios que estaban aquí, tuvieron dos opciones, bueno, tres opciones. La primera, la segunda y la tercera. La primera opción fue unirse a los españoles. La segunda opción fue rebelarse y pues sabemos lo que pasó. Y la tercera opción fue huir. Entonces hubo desplazamiento de personas y de pueblos indígenas hacia lugares donde los españoles pues prácticamente no conocían o se les dificultaba entrar con esta cuestión de conquista, ¿no? ¿A qué sitios me refiero? Principalmente hacia zonas montañosas y obviamente hacia zonas áridas o desérticas o que para Hernán Cortés los españoles no tenían valor. Vamos a ver más adelante cuando vemos el mapa de los pueblos originarios de México que la mayor cantidad de pueblos originarios actualmente caen en esas dos categorías. O están en sitios que se encuentran en zonas montañosas que pueden ser sierras o están en zonas áridas que aparentemente no tienen un valor comercial, por así decirlo, ¿no? Desde aquí justamente empieza este proceso que se conoce como desplazamiento de los pueblos. Vamos, cuando llega Hernán Cortés, pues obviamente lo que a él le llama la atención pues son cosas de valor, ¿no? Y dentro de esas cosas de valor se sorprende la cantidad de oro y de metales preciosos que en España ya eran bien valorados. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una de las primeras cuestiones de exploración no era explorar a ver qué me encuentro, sino era seguir estas rutas de minería. Y a la par que iban estas rutas de exploración, pues las rutas de exploración no iban a ir solo sin comida, tenían que llevar el ganado. Entonces,
Es así como este movimiento de españoles con indígenas, muchas veces ya como esclavos, bueno, más bien, no muchas veces, sino ya como esclavos, se daba también junto con el movimiento de ganado. Ahora bien, para ese entonces habían leyes, pues no raras, pero que se entendían, ¿no? Por ejemplo, habían leyes que prohibían a los pobladores indígenas o esclavos negros que traían, pues montar a caballo. Entonces, los únicos que montaban a caballo eran justamente los españoles. Y muchos de esos animales que llegaban a la zona y que iban arreando, pues no siempre se quedaban con los españoles. Muchas veces se perdía, ¿no? Entonces, es aquí donde se menciona este modelo de producción que se inicia, que es la ganadería extensiva. ¿Qué creen que pasaban con esos animales domésticos traídos de Europa que no existen en América y que de repente se perdían entre los ecosistemas mexicanos? ¿Qué creen que haya pasado? A ver, Cristian. Yo pienso que aquellos animales que se perdieron o que ya no pudieron ser encontrados por aquellos que los trajeron, pues se habrán, no sé si se puede decir acostumbrado o se habrán adaptado a estas nuevas circunstancias de nuestro país para, ahora sí que tratar de acostumbrarse a su forma de vida. Y en sí se convierten en especies invasoras. Así es, como también están poniendo justo en el chat, sí, ¿no? Llegan por ese proceso de feralización que ustedes seguro ya les han platicado, y posteriormente, pues de ser ferales, se vuelven animales asilvestrados. Y sí, funcionaban muchas veces como especies invasoras, que al no tener un depredador natural aquí en América, porque los únicos grandes depredadores que pudieran ser grandes son considerados, por ejemplo, jaguares o pumas, pero pues realmente no hay como que muchos para acabar las poblaciones. Pues muchas de esas especies que se liberaron empezaron a reproducirse sin control y con el paso del tiempo se empezaron a volver silvestres. Y con el paso del tiempo, pues los españoles empezaron a dar cuenta de esto y dijeron, oigan, pues va a ser más fácil empezar a atrapar a estas especies silvestres e incorporarlas que pues tratar de seguir trayendo especies que vinieran desde España. Y obviamente pues muchas de esas especies pues actuaban como especies invasoras que empezaron a modificar los ecosistemas. Muchas razas, por ejemplo, de cabras que existen en la Mixteca, por ejemplo, de Oaxaca, que son, seguramente han escuchado de esta clasificación que son razas autóctonas o razas endémicas, son descendientes justamente de razas españolas, que se acostumbraron, se quedaron ahí, los pobladores les empezaron a utilizar y que nunca mezclaron con razas nuevas, sino que empezaron a generar sus propias razas. Y en México es bien en común encontrar razas autóctonas. Entonces, llegó esta cuestión, se instauró obviamente la época del virreinato, las expediciones cada vez eran más comunes, la corona española pues poco a poco se empezó a apropiar de territorio que jamás en su vida hubieran pensado apropiarse. Obviamente por ahí había algunas colonias inglesas que empezaban a llegar escapando de Inglaterra, pero básicamente todo Norteamérica era en su momento pues dominio del territorio español. Entonces los españoles empezaron a dar cuenta pues de cómo empezar a gobernar, ¿no? No solo basta con que yo llegue a Tenochtitlan y diga, ¿saben qué? Todo esto es mío, ¿no? Sino tengo que dejar ciudades, tengo que administrar esas ciudades me tienen que dar recursos naturales, me tienen que pagar impuestos. Entonces empezaron a hacer rutas justamente para empezar a dominar esos terrenos. Esta imagen que se ve aquí es un retablo más o menos antiguo que justamente habla de lo que platicaba, ¿no? Como había muchos animales silvestres, los españoles se ponían a cazar esos animales silvestres, asilvestrados, perdón, como caballos. Seguramente han escuchado de estas razas, ¿no? Del viejo oeste, que son los Mustang y que recorrían América, ¿no? O de bovinos o de cabras. Entonces, literalmente iban a caballo, iban con los indígenas y hacían cercos para poder atrapar a todos los animales, ¿no? Pero pues llegaba un momento en que eran tantos animales y tantos indígenas que pues los españoles no podían por sí solos empezar a montar a caballo. Entonces, de esa regla que les decía que era de que solo los españoles montaban en caballos, pues poco a poco se fue empezando a hacer más flexible. Pues ya no fueron solo los españoles, de repente pues ya eran los mestizos, de repente ya eran pues los capataces, ya era alguno que otro indígena, y poco a poco pues empezó a generar esta cultura que dio pie a lo que ustedes conocen como los vaqueros,
los rancheros y los charros. Estas figuras que son emblemáticas, por ejemplo, para Estados Unidos, que tienen que ver con toda la cultura cowboy, que cowboy es una palabra que surgió después de la palabra vaquero, o sea, es una traducción literal de la palabra vaquero, que justamente eran estas personas que montaban a caballo, que tenían el caballo como vehículo, y lo que hacían era eso, atrapar a esos animales asilvestrados, arrear el ganado, llevarlos directamente hacia a las colonias que ya se estaban formando. Servían muchas veces como cuestiones de autoridad, ustedes ya lo saben, ¿no? Esta cuestión de los sheriffs, ¿no? Que se ve en las películas de Estados Unidos. Entonces, poco a poco, y con el paso de los años del virreinato, pues se fueron estableciendo estas figuras, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estaban. Si nos vamos hacia la zona que es sur de Estados Unidos, como Texas, Wyoming y otras zonas, pues poco a poco se empezó a consolidar esta figura de los vaqueros y de los deportes que asociaban a los vaqueros, como pudieran ser los rodeos, ¿no? Si nos vamos más hacia la parte de Jalisco, pues empezamos a ver que hay culturas más charras, ¿no? Que dieron origen a la parte charra, ¿no? Con sus deportes conocidos como la charrería, ¿no? Como las carreras parejeras, que son bien comunes en el norte del país, ¿no? Y se conocían justamente como rancheros, aquellas personas que administraban estos ranchos. Las unidades, si se fijan, la forma en cómo se administraba el territorio era una forma de administrar el ganado. O sea, el ganado decidía qué tanto iba a ser tu extensión de tierra, y quien dominaba el ganado, pues obviamente dominaba las tierras y dominaban los ranchos, ¿no? Que eran los rancheros. Ya vamos a acabar un poco esta sesión. Entonces, esto es un poco sobre las rutas ganaderas que se tenían en el México del virreinato, en el México colonial. Entonces, ustedes se pueden ver prácticamente cómo era el movimiento de las zonas y cómo poco a poco se fueron consolidando identidades que aún perduran hasta el momento, ¿no? Esta cuestión de los charros con sus trajes, esta cuestión de montar, si ustedes han tenido oportunidad de ir al jaripeo, de montar los toros, pues no es algo que es reciente, o sea, viene de esta combinación del México prehispánico con el México colonial y con, obviamente, ¿no? Mucha tradición que es netamente española, incluyendo la parte de los toros de Lidia y de la fiesta brava, ¿no? Entonces, esto es justamente lo que les quería pues ir platicando un poco sobre cómo esta cuestión que es netamente ganadera, pues poco a poco va moldeando hacia las culturas y hacia las identidades que practican los países, ¿no? Si yo les preguntara ahorita en este momento, ¿cuál es el deporte nacional? ¿Cuál es el deporte nacional? ¿Qué escribirían en el chat? A ver, escríbanlo, así de manera rápida, lo primero que se les viene a la mente. ¿Cuál es el deporte nacional de México? Dice Ilse, la charrería. A ver, ¿quién más? Escriben. Escriban. Para hacerlo dinámico. Rubén dice que la charrería. No se vale buscar en Google, ¿eh? Es así. Lo primero que se viene, lo primero que anotan. Dice Ramírez Paulina, la charrería. Está bien. Vamos a darlas como bueno, ¿no? El deporte nacional de México es la charrería, ¿no? Ayer que les preguntaba en el otro grupo, o sea, ahí todos decían fútbol. ¿Cuál fútbol? No, el deporte nacional es la charrería. Y la flor nacional de México es la dalia, ¿no? Entonces, mucho de lo que nosotros tenemos como parte de la identidad de México, pues va asociada a estas cuestiones, ¿no? Para la parte de Estados Unidos, esta parte de la cultura cowboy, que le tienen mucho aprecio, pues que tampoco se les olvide, ¿no? Que en su momento fueron parte de la corona española, que fueron parte del territorio mexicano. Entonces, esa cultura pues no salió de la nada, salió de la mezcla de ese momento de las culturas prehispánicas mexicanas, como que ahora están en México, junto de la mezcla de las culturas de Estados Unidos, ¿no? Entonces, vamos a dejarla hasta aquí, esta sesión. Más adelante, en la siguiente clase, vamos a empezar a hablar sobre algunas cuestiones de estos intercambios culturales, y ya aquí nos vamos a ir como hilo de media para ver justamente ya lo demás que queda de la historia de México e ir aterrizando algunas cosas y algunas formas de producción. ¿Vale? Doctoras, doctores, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? No, todo muy bien. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Todo bien, gracias. Por el momento, bien. ¿Ya todo bien? ¿Nadia todo bien? Dice que todo bien, muchas gracias. Vale. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa. Los voy a matar a sus sesiones de grupo para que puedan platicar un ratito.
unos 4 o 5 minutos y ya después regresamos para dar el final de la clase. Entonces voy a dejar de grabar hasta aquí y pues si no hay más dudas, primero dejo de grabar. Nos vemos.